Ánimo. Sean todos bienvenidos. Les doy la bienvenida a esta enseñanza, a esta plática. En esta ocasión voy a estar compartiendo para ustedes, en el nombre de Jesucristo, unas palabras que vamos a basarlas en Hebreos capítulo 6 y en los versículos 1 y 2. Permítame darle lectura a esta escritura y sobre esto vamos a estar entonces introduciendo este tema en el nombre del Señor Jesús. Mire, dice la palabra de Dios: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Muy bien, pues esta es la base bíblica con la que yo quiero compartir con ustedes y quiero en esta hora pues sujetarme o empezar pues a considerar en específico lo que es la doctrina de los bautismos, ¿verdad? Qué interesante se me hizo a mí este tema porque encuentro algunas cosas que Dios ya me ha mostrado y quisiera compartirlas con ustedes. Muy bien, aquí hay algo muy fundamental, muy básico que Dios nos está a nosotros señalando y es lo siguiente: Él nos está mandando, nos está enviando o nos está impulsando, ¿verdad? Que vayamos adelante a la perfección, buscando la perfección, ¿verdad? Entonces esto significa que Dios nos invita a avanzar, ¿verdad? A avanzar. Si ya hemos escuchado el Evangelio, ya hemos sido bautizados, entonces Dios nos invita a avanzar, a crecer y a madurar. No solo hay que recordar, hay que tomar en cuenta que Dios no nos ha llamado nada más para estar apartados del pecado, sino también para prepararnos y ser discípulos y servir en la obra. Entonces, esto es lo que Dios a nosotros nos lo ha revelado a través de la Escritura. Entonces, nosotros no podemos permitir echar otra vez el fundamento, echarlo, sacarlo o cambiarlo. No podemos estar en ese acuerdo. Entonces nosotros vamos a continuar avanzando. Yo les invito para que no nos quedemos en esta etapa de que Dios ya nos llamó y nos ha apartado del mundo. Hay que seguir entonces avanzando, hay que seguir buscando la perfección, hay que seguir buscando la madurez. Esto es lo que Dios quiere que nosotros tomemos en cuenta. Y yo quiero decirles que el punto que quiero tratar es la doctrina de los bautismos. Y aquí en este punto yo quiero decir algo muy, muy importante, porque es que no es que haya 2 bautismos, 3 bautismos, 4 bautismos. No, lo que pasa es que hay alguien, eso sí es cierto, hay muchos que en tiempos anteriores y todavía en nuestros tiempos actuales, presentes, hay quienes perturban, hay quienes también pervierten, ¿verdad? Quieren pervertir esta doctrina y entonces nosotros no podemos estar de acuerdo que el fundamento se esté entonces cambiando, ¿verdad? Hay una cosa que Dios ha propuesto con nosotros y esto es que nosotros creamos y obedezcamos estos fundamentos básicos, ¿verdad? Que nosotros debemos entonces considerarlos. Recuerden que esto sucedió, este cambio, este descontrol sucedió en los tiempos de la iglesia primitiva. Si usted recuerda, cuando ha tenido la oportunidad
de leer la escritura, la Biblia, entonces usted puede fácilmente encontrar este antecedente. Cuando la iglesia primitiva en los tiempos, ¿verdad?, de los primeros siglos, 1, 2, siglo tercero y así, en esos tiempos, se corrompió, se perturbó, se interrumpió pues este bautismo, ¿verdad? Y quiero hablar específicamente del bautismo que fue ordenado por Dios en el nombre de Jesucristo. Entonces, es el bautismo en agua que nosotros encontramos en la Escritura como mandamiento de Dios. En los evangelios y en los hechos vemos el cumplimiento de estos mandamientos. Bien, entonces, ¿por qué se cambiaron o cómo se fueron cambiados? En ese tiempo la iglesia sufrió una persecución de tal manera que fue sometida a la autoridad, ¿verdad?, de otros imperios, y estamos hablando del Imperio Romano en los tiempos de los Césares, en los tiempos, ¿verdad?, de que fue sometido a persecución la iglesia. Entonces, ahí se dio como resultado que el bautismo, este fundamento del bautismo en el nombre de Jesucristo, lo cambiaron, ¿verdad? Lo cambiaron, si nos podemos dar cuenta nosotros en la historia, ha sido cambiado por los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es algo que no está bíblicamente respaldado. No tiene ningún respaldo, pero sí tiene una ordenanza y un cumplimiento. Pero nadie, si usted se ha fijado, póngale mucha atención a este evento y usted se va a dar cuenta que nadie ha sido bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Son los títulos a los que me estoy refiriendo. Pero sin embargo, en el nombre de Jesucristo sí ha habido varios. Bueno, entonces, gracias a Dios, porque existe un remanente, pues. Existe un remanente que no vamos a permitir que este fundamento se esté violando. No vamos a permitir que este fundamento se esté entonces cambiando, ¿verdad? Que siga con esa libertad de estar oculto, pues, ¿verdad? Nosotros nos vamos a oponer y vamos a señalar. Estamos dispuestos a señalarlo para que la gente conozca la verdad. Precisamente con esa intención estamos hablando del bautismo que fue entonces desplazado, el bautismo del nombre de Jesucristo por muchos. Pero hoy la iglesia apostólica, la iglesia que con respeto, con mucho respeto, nosotros hemos tratado de mantenernos, ¿verdad?, de mantenernos con este bautismo que es bíblico y que es un ejemplo a imitar por la iglesia primitiva, que lo ejecutaron los apóstoles en obediencia al mandamiento que Jesús dio a ellos. Muy bien, el bautismo, al hablar del bautismo en agua, estamos diciendo que es el acto de ser sumergido, ¿verdad? El acto de ser sumergido en agua. Bautismo, dice el apóstol Pablo que el bautismo representa la muerte, la sepultura y también la resurrección. Esto es lo que está representando el bautismo. Y permítame leer en Romanos capítulo 6 y en el versículo 3 y versículo 4. Vea usted lo que dice aquí. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, sí, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Qué importante, ¿verdad? Qué bonito es la palabra de Dios. Y entonces, quiero decir con esto que la iglesia cristiana hemos reconocido tres
diferentes bautismos. Tenemos el de agua y tenemos también el bautismo con el Espíritu Santo, y también tenemos otro bautismo que es el bautismo en Espíritu Santo y fuego. Ahorita vamos a entrar a reconocerlos más amplio cada uno de ellos, pero estoy relacionándolos para tener noción y que vayamos entonces preparándonos para que podamos entonces entender, como dice la Escritura. Muy bien, hermanos, amigos y simpatizantes a la palabra, quiero decir que el bautismo en agua, pon mucha atención a lo que voy a decir, el bautismo en agua fue ordenado por Jesús. Este bautismo el Señor lo ordenó, y quiero decir algo más, después de la resurrección. Acuérdense que fue crucificado, murió, fue sepultado, pero resucitó. Y una vez resucitado, Él empezó a dar mandamientos. Y Él ordenó de esta manera, ¿verdad?, que se bautizara la gente. Esto lo encontramos en lo que le hemos englobado, lo hemos clasificado así como la Gran Comisión, ¿verdad? Muchos le conocemos así, la Gran Comisión. Bien, la Gran Comisión el Señor Jesucristo la da una vez que Él resucita. Y algunos textos que quisiera tener para que usted los considere también. Por ejemplo, en Mateo 28:19 dice el Señor: por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones. Y luego dice, bautizándolos en el nombre, ponga atención en las palabras, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si usted se dio cuenta, estos no son los nombres, estos son títulos, pero el nombre es Jesús. Vea, vamos a ver esto. Miren. Algo más que yo quiero decir. Después tenemos otro ejemplo más, otro texto más que vamos a encontrar en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 24 y los versículos 46 y 47. Así está escrito: y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase, atención en esto, y que se predicase en su nombre, no son los títulos, es en su nombre, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Sí escuchó? ¿Sí alcanzó a entender, amigo lector, amigo oyente? ¿Lo alcanzó a entender? Dice, en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y desde ese tiempo, desde ese día hasta hoy, se sigue predicando el arrepentimiento y el perdón de los pecados en su nombre, que es Jesús. Porque no hay otro nombre debajo de este cielo y dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Esto es Jesús. Estamos hablando de Jesús. Voy a la cita y está en Hechos, capítulo 4 y versículo 12. Bueno, eso nomás para considerarlo. Entonces, dice la Biblia, entonces, que esto debe de ser en su nombre. Y el apóstol Pablo nos está diciendo a nosotros en el capítulo 3 de Colosenses y versículo 17, que todo lo que hagamos, sea de palabra o sea de hecho, todo lo tenemos que hacer en el nombre de Jesucristo. Qué interesante, vean ustedes cómo se empieza pues a desarrollar el tema, ¿verdad? No podemos desviarnos, no podemos estar de acuerdo que otros corrompan, que otros entonces estén perturbando este fundamento tan importante para nosotros, los cristianos. Entonces,
El apóstol Pablo fue muy claro en decirnos a nosotros, ¿verdad?, el procedimiento de las cosas. Bien, esto de la gran comisión no está solo en Mateo 28, 19, ni tampoco en Lucas 24, 46, 47. También está en Hechos capítulo 1, versículo 1 al 5. Porque el Señor dice que después de resucitado, todos estos textos están después que Él resucitó, cuando está dando estos consejos, estos mandamientos. Después que Él resucita, Jesús aparece a sus discípulos por 40 días. Por 40 días empieza Él a enseñar, empieza Él a recordar, empieza Él a decir, ¿verdad?, lo que se debía de hacer. Y entonces, a través de la enseñanza que Él trajo a cada uno de ellos. Entonces ellos fueron obedientes porque ellos esperaron ese tiempo. Ellos estuvieron esperando en obediencia al Señor en Jerusalén hasta que fueron investidos del poder de lo alto. Hasta entonces ellos empezaron a darle cumplimiento a estos mandamientos que el Señor trajo a ellos. Bien, hermanos, amigos, yo quiero continuar, pero me gustaría también que veamos la importancia de todos estos pasajes, apreciar lo que está sucediendo aquí. En todos estos pasajes se nos está invitando a que consideremos el nombre, no los títulos. Entonces, todo esto está indicando, está señalando que lo debemos de hacer invocando el nombre. Muy bien. Hay algo más que yo quiero considerar aquí. El bautismo en agua, dice la Biblia, que es con el propósito de ser salvos. Vea usted, Marcos 16, 16, dice el Señor lo siguiente: el que creyere y fuere bautizado será salvo. No es tan sencillo, no es tan fácil, entonces, creer que el bautismo es solamente para darle obediencia o para someternos en obediencia a Dios. Sí, ese es un propósito de eso, obedecer a Dios, pero trae como finalidad la salvación. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo, dijo el Señor. Entonces, hay una condición. Y después dijo el Señor, y el que no creyere será condenado. Ya se dio cuenta que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo. Es que el mundo ya está condenado. Dios lo mandó al Hijo precisamente, o Dios vino para que el mundo sea salvo por Él. Sea salvo y escape de la condenación. Muy bien. Entonces hay algo más. El bautismo también es para el perdón de los pecados. Ahorita leímos una cita que dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de los pecados. Pero también tenemos otra escritura más, Hechos 2:38. Ahí encontramos nosotros que el apóstol dice lo siguiente: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. No en los títulos, en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Vea usted. El bautismo también trae como consecuencia el perdón de los pecados. Bueno, tenemos una cita más. Quiero dar una cita más para avanzar. Luego dice Hechos capítulo 22 y en el versículo 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate invocando su nombre, no los títulos. ¿Se da cuenta, amado hermano, amigo? ¿Se da cuenta la implicación que tiene esta instrucción de Dios? Muy bien, el bautismo en agua
el bautismo en agua en el nombre de Jesucristo, fíjese bien lo que pasa, es donde se sumerge no solo el judío, no solo el gentil, no solo el samaritano, no solo los que han sido bautizados como discípulos de Juan el Bautista, sino también los que se han bautizado de una manera engañada o equivocada. Esto es porque nosotros nos damos cuenta de la realidad en la vida secular que vivimos. Hay muchos que han corrompido el evangelio, hay muchos que han perturbado el fundamento del bautismo. Y por eso es que encontramos estos antecedentes. El apóstol Pablo claramente, él nos está enseñando, nos está compartiendo que él llegó a Éfeso. Y cuando él llega a Éfeso, ahí encuentra a los discípulos de Juan el Bautista. Y con tan solo 2 preguntas que les hace, entonces entra un entendimiento con ellos y resulta que les hace una pregunta. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? No sabemos que existía, no sabemos que hay Espíritu Santo. Y entonces, ¿cómo fuiste bautizado? ¿En qué? ¿De qué manera fuiste bautizado? No, pues en el bautismo de Juan, dicen los discípulos. No, pero Juan bautizó para arrepentimiento y empieza el apóstol a tener una plática, un diálogo con ellos. Y cuando ellos encuentran algo diferente, entonces creen a la palabra. Porque dice la Biblia que el que cree tiene vida. El que cree en su palabra tiene vida. Muy bien. Entonces, aquí encontramos este siguiente antecedente. Quiero considerar este punto. Miren. En el libro de los Hechos, encontramos un caso de un varón llamado Apolo. Este varón llega a Éfeso y lo describe la Escritura como un varón que es fervoroso, que es ferviente, que es poderoso en la palabra. Pero, fíjese bien, él solo conocía la enseñanza, la instrucción hasta Juan nada más, ¿verdad? Pero para estas alturas ya había sido crucificado el Señor Jesucristo, ya había muerto, y había sido sepultado, y había resucitado, y este perdón de pecados se extiende porque el Señor dice que aquí no hay judíos, no hay esclavos. Sí se lo recuerdan, ¿verdad? Ampliamente lo recordamos esto. En el Señor Jesucristo hay perdón para todos, para todas las naciones, para todos los lenguajes, para todos los que busquen y crean al Señor y estén dispuestos a recibirle, tienen un perdón a su favor y los pecados son perdonados. Muy bien, entonces es importante para nosotros ver que cuando Apolos es encontrado ministrando con ese fervor, con esa autoridad que él tenía, entonces hubo quien lo pudo ver y pudo encontrarlos, que les hacía falta algo, y eso algo era que no conocían a la perfección, no habían conocido las cosas de Jesús. Entonces cuando se lo imparten, Aquilas, Priscila, le comparten. Dice la Biblia que ellos comparten y entonces ellos son los medios pues que fueron usados para que Aquilas y Priscila, para que ellos fueran los conductos pues para que Apolos recibiera más exactamente la palabra. Y entonces ahí es donde estamos nosotros viendo que una vez que
que lo instruyen. Y quiero leerles aquí, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y comenzando a hablar con denuedo en las sinagogas, pero cuando oyeron a Priscila y Aquilas, lo tomaron aparte y le explicaron más exactamente el camino de Dios. ¿Verdad? Entonces dice la Biblia que fue de gran provecho para Apolos este compartimiento que tuvieron con él, y fue de gran provecho. De tal manera que él con más vehemencia refutaba, ¿verdad?, a los judíos, los refutaba, porque él les demostraba con las escrituras que Jesús es el Cristo, era el Cristo, es el Cristo. Y de esta manera Apolos continuó con esta enseñanza, con este ministerio. También tenemos el caso de Pablo. Cuando él llega a Éfesos, a estos discípulos que ya estaban, precisamente un discípulo es alguien que ya conoció de Dios y ya ha sido instruido en la palabra, pero le hacía falta algo. ¿Verdad? Era el bautismo en el nombre de Jesucristo. Y Pablo lo hizo con este pueblo de Éfesos. Bien, ok. Entonces, aquí tenemos este fundamento del bautismo en agua por inmersión, sumergido. Vamos a continuar, y yo quiero continuar, y ahora quiero que veamos el bautismo con el Espíritu Santo. Joel, en el Antiguo Testamento tenemos a Joel, profeta Joel, en el capítulo 2, versículo 28, con una promesa. En los postreros días, dijo el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Bueno, pero hay que ser un poco más sabios. Miren, ¿por qué digo esto? Porque el mundo no lo puede recibir el Espíritu Santo. Porque Dios no puede habitar en templos sucios. Usted lo sabe esto. La Biblia lo declara también, ¿verdad? Pero cuando Él dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne, no es el todo es que hay una excepción, y es precisamente cuando el Señor les habló a los discípulos, les dijo, es necesario que yo me vaya. Pero cuando me vaya, enviaré al Consolador, el cual el mundo no conoce. No lo puede tener porque no le conoce. Pero ustedes sí le conocen. Entonces, los discípulos, los hijos de Dios, sí lo pueden conocer, sí lo podemos tener, sí lo podemos recibir, porque estamos listos, estamos limpios. Él nos ha limpiado. Esa es la razón por la que podemos entonces encontrar pues esta excepción, ¿verdad? Quiero decir pues que este bautismo del Espíritu Santo, Jesús cuando resucitó lo consideró con un comentario que hizo del Bautista. Dijo, Juan ciertamente, en Hechos capítulo 1 y versículo 5. Ponga atención, fíjese, note lo que dice aquí el escritor de Hechos 1 y versículo 5. Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Muy bien. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Más tarde, llegó a su cumplimiento, y lo encontramos en el capítulo 2 de los Hechos, donde fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban otras lenguas.
hablaban en otras lenguas, porque fue el cumplimiento de esta profecía, de esta profecía que Joel ya nos la había señalado, y los profetas del Antiguo Testamento. Bien, vamos a avanzar. Entonces, más tarde, repito, se cumplió con el bautismo del Espíritu Santo, y esto fue en el Pentecostés. En el Pentecostés, en los tiempos del Nuevo Testamento, fue exclusivo, porque ahí fue donde nació la iglesia, en este mover, porque hay dos eventos muy fundamentales, que es el bautismo en agua, en el nombre de Jesucristo, no en los títulos, es en el nombre de Jesucristo, y también fue el bautismo con el Espíritu Santo. El cumplimiento de que la gente lo recibía y hablaba en otras lenguas. Muy bien, y ahí es donde tiene su inicio la iglesia, donde tiene su inicio la iglesia cristiana. Muy bien, vamos a continuar. Este bautismo en agua, en el nombre de Jesucristo, este evento del Espíritu Santo son dados por Dios, ¿verdad? Dios ordenó, y así se ha llevado al cumplimiento. Recuerden que este tiempo del bautismo del Espíritu Santo tendría que darse a fuerzas una vez que el pecado fue pagado, el pecado fue quitado de la vida del ser humano. Era la opción, era la única manera en la cual podía venir el Espíritu Santo y hacer morada en nuestros cuerpos. Pablo nos lo dijo ampliamente en la Escritura, que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Así es, amados hermanos, amigos, la razón por la que nosotros hemos abrigado, hemos aceptado, pues, con temor y con obediencia esta palabra. Dios cumplió su palabra. Dios no habita en templos hechos por manos humanos, ¿verdad? Él hizo nuestros cuerpos para habitar en nosotros. Pero antes de habitar, nos limpia, nos purifica, nos santifica. Porque le hemos recibido, y la palabra es la que nos limpia cuando recibimos su palabra. Qué interesante es para nosotros es ver el cumplimiento de su palabra. El cumplimiento de su palabra es que cuando Dios envía el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, nosotros podemos constituirnos